Ya. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Muchas gracias por el espacio y un cordial saludo a toda la población de Chandía, de Caluma, de Las Naves, del Cantón Guaranda y todos quienes están sintonizando este importante medio de comunicación. Efectivamente, el día de ayer estábamos por instalarnos en una sesión y se apagaron las luces. Personalmente no lo veo bien porque es un show político que se hace. Y todos sabemos que efectivamente este gobierno no ha podido resolver ninguno de los problemas, entre ellos la crisis energética. Lo dijimos en su momento, que hay la necesidad de incrementar recursos económicos para que se produzca el mantenimiento de la infraestructura o a su vez asignar recursos económicos para que se pueda construir otra infraestructura y así garantizar que no vuelva a ocurrir los apagones. Sin embargo, no ha ocurrido aquello. Lo único en lo que se han concentrado este gobierno es la contratación de la barcaza, teniendo en cuenta que una contratación va a demandar más recursos económicos y lo grave es que ni siquiera esa infraestructura va a quedarse en el país. En ese sentido, vemos que no están trabajando para resolver los grandes problemas del país. Alguna vez se nos acusaba al movimiento indígena que por la paralización del país, ¿cuánto iba a generar la pérdida? Estas acciones, estas inoperancias de no resolver esta crisis energética y los apagones son los que nos producen grandes daños y grandes pérdidas a todas las familias. Imagínense, muchos se pierden, se queman las refrigeradoras y otros aparatos. ¿Y quién repone eso? Nadie. Esas son las acciones definitivamente que hemos visto que tampoco ha resuelto la crisis energética, tampoco ha resuelto la seguridad ciudadana. Lo único que han realizado es sacar a los militares. El tema de la educación también está en crisis y salud. ¿Qué decir? Imagínense, los hospitales están atravesando una crisis más grande. No tienen profesionales de la salud, no tiene personal de otra naturaleza, no tienen insumos, no tienen equipos. Esa es la realidad, pero la ciudadanía a veces se calla y no son capaces tampoco de denunciar. Yumbay. Nosotros hemos podido acceder a alguna información y vamos, por eso precisamente hemos logrado que se apruebe la resolución en el Pleno de la Asamblea con 84 votos para exhortar al presidente Daniel Noboa y se declara en estado de emergencia nuestra provincia, doctora, en las distintas áreas. Ya vamos a ingresar en ese tema. Lo que yo quería consultarle, Lenin Escobar le saluda. Si usted no comparte las acciones realizadas el día de ayer por bloques en la Asamblea Nacional, tampoco, asumo que tampoco comparte las declaraciones del viceministro Esteban Torres de calificarles de simios a los asambleístas. Mire, lamentablemente vemos que el personal, los ministros, viceministros de este gobierno se han dedicado a generar un caos, yo diría una ingobernabilidad por parte de ellos, ¿no es cierto? En lugar de dedicarse a resolver los grandes problemas que están afectando a todo el pueblo ecuatoriano, se pasan tal vez injuriando, calumniando y dando ese tipo de... haciendo ese tipo de afirmaciones en contra de los asambleístas. Doctora, me parece totalmente absurdo cuando hay otros temas que resolver. Y hemos visto que todo el gobierno central, todo el aparataje se han dedicado, por ejemplo, a perseguirle a la vicepresidenta. Ahora están dedicados a la Asamblea Nacional. Por mi parte, no estoy de acuerdo ni con el show que se hizo ayer en la tarde, ni con las cuestiones que están impulsando desde el Ejecutivo. Hay tantos problemas que hacer por el país y deberían concentrarse en eso, porque para eso les pagan. Doctora, dentro de la crisis energética que ahora está viviendo nuevamente el Ecuador, ¿qué pasó con el tema de la ley No Más Apagones que se aplicó, que se aprobó en la Asamblea en el mes de enero de este año y que según se decía, con eso se iba a resolver toda la crisis energética en el Ecuador? Estimado Lenin, nosotros en su momento lo decíamos y por eso no apoyamos esa ley. Yo voté en contra
precisamente porque esa ley no iba a resolver ningún apagón, ninguna crisis energética. Lo único que está plasmado en esa normativa es la posibilidad de privatizar todo el sector energético. Eso es lo que está. Y tengan por seguro que poco a poco se irá trasladando el manejo, la administración, la generación de la energía eléctrica en manos privadas. Y tengan por seguro que cuando pase a las manos privadas, ahí no vamos a pagar ni siquiera lo que ahora ya estamos pagando, precios totalmente altos. Y doctora, por eso nosotros les dijimos, no engañen al pueblo ecuatoriano, digan la verdad, que esa ley no va a resolver los apagones. Y ahí están las consecuencias, estimado Lenin. Bueno, doctora, la propuesta, Lenin, la propuesta la presentó la doctora Yumbay para el tema de la declaratoria de emergencia de Bolívar, ¿no? Bueno, ajá, sí. La propuesta que usted planteó, doctora, de exhortar al gobierno, bueno, algunas provincias ya han exhortado, ¿y qué han ganado? ¿Qué se gana? Bueno, probablemente eso pueden decir, es que ¿qué ganan? Primero es una posibilidad que ojalá en otras condiciones y si tuviéramos un presidente mucho más comprometido con el pueblo ecuatoriano, tenga por seguro que acogerían y empezarían a implementar. Pero para nosotros, ¿qué significa? Es una herramienta para llevar adelante un proceso de fiscalización. Y a partir de esto estamos exigiendo a los distintos ministerios que atiendan nuestra provincia. Como acabo de señalar, nuestra provincia no solo de ahora, sino desde hace años atrás, yo digo hasta en la década ganada, ¿qué ganamos en la provincia de Bolívar? Yo no veo ninguna obra monumental o emblemático que se haya realizado en nuestra provincia. No hay absolutamente nada. Y si nosotros recorremos la provincia, imagínense, estamos en una crisis de la infraestructura vial, estamos en una crisis de salud, de educación, de producción, comercialización, no hay fuentes de trabajo, están yéndose doctora, muchos bolivarenses hacia los Estados Unidos. Entonces el objetivo precisamente es que el presidente y los distintos ministros empiecen a atender a nuestra provincia. Correcto. Ese es el objetivo. Ya, doctora, pero la semana pasada, a ver, pero esto lo tomaron en agosto, ya es un mes en el seguimiento que se ha logrado con esta declaratoria de emergencia de el exhorto que hacen ustedes al gobierno. Ya es un mes de que se tomó esta resolución. ¿Se ha logrado algo? Todavía no es un mes, pero bueno, está cerca ya. Está transcurriendo. Nosotros, esta resolución va a la Comisión de Transparencia, donde se ha hecho una planificación, un cronograma de acciones, entre ellos está la petición de información a los distintos ministros. O sea, es una herramienta, como acabo de decir, de fiscalización, pero correcto, no tiene que, esa es una iniciativa mía, ¿no es cierto?, que ha tenido el respaldo, pero la ciudadanía, los alcaldes, el prefecto, los presidentes de las juntas parroquiales, todos deberían accionarse. Pero si a veces estamos ahí agachando la cabeza o siendo alfombra del Ejecutivo, difícilmente. A veces llega con cualquier cosa, con alguna dádiva y estamos contentos. Mientras no seamos corresponsables y también nos unamos y hagamos fuerza de exigir para nuestra provincia y para los distintos cantones, difícilmente van a responder. Por mi parte, yo haré todo lo que me corresponde desde mi área como es de fiscalización. Es lo que me corresponde y es lo que voy a hacer. Presionar y fiscalizar para que atiendan a nuestra provincia y no sigamos siendo una provincia olvidada. Asambleísta, ¿y les correspondería a cada asambleísta de las diferentes provincias igual realizar estos exhortos de declaratorias de emergencias? Porque no solamente es Bolívar quien vive esta dura situación en tema de vialidad, en el tema de seguridad ciudadana, en el tema de productividad. Claro. Cotopaxi también, Los Ríos, y el gobierno nacional no ha entregado un solo patrullero para la Policía Nacional para materia de seguridad. Efectivamente, debo decirle que yo no era partícipe de las resoluciones. Definitivamente, yo estoy clara que la Asamblea es para legislar y fiscalizar, nada más. Sin embargo,
he visto la situación crítica de nuestra provincia y también el resto de provincias también han tomado esa iniciativa y por eso, bueno, contamos con el apoyo de distintas bancadas e impulsamos esta iniciativa de exhorto al presidente. De todas formas, hay que hacer todas las acciones, como acabo de señalar. Claro. Y claro, en seguridad ciudadana no hay muchas acciones. Lo único que se ha hecho es llevar a los militares, precisamente porque en la proforma presupuestaria que se aprobó a inicios de este año, desafortunadamente se disminuyó el presupuesto. O sea, eso lo dijimos en su momento y por eso yo no apoyé la aprobación de esa, más bien no apoyé la proforma presupuestaria porque se disminuyó para seguridad ciudadana, se disminuyó el presupuesto para la misma Policía Nacional, imagínense, se disminuyó para salud, se disminuyó para educación y ¿para qué se incrementó? Para el pago de la deuda externa. O sea, eso es lo que tiene que saber la ciudadanía. ¿Y por qué estamos así en un completo abandono? Yo diría porque desafortunadamente no somos prioridad para este gobierno. Y por eso precisamente la inseguridad continúa, la policía no tiene las herramientas necesarias para poder hacer su trabajo como corresponde, ¿no es cierto? En ese sentido, desafortunadamente, no tienen los implementos necesarios. Este es el gran problema que están atravesando a las 5, porque no ha habido compromiso. A las 5 asambleístas de Pachacuti les cuestionan, y bueno, y sí también genera la inquietud, ustedes solo saben votar en contra y abstención. Eso contribuye, si es democracia, la pregunta es, ¿contribuye al desarrollo del país? Por ejemplo, en el tema de la fiscal, como se dice en el refrán popular, ni chicha ni limonada, ni sí ni no ustedes, frente al problema de la fiscal, que fue el último tema. ¿Por qué la decisión del bloque o del grupo Pachacuti es solo votar no y en contra? ¿O abstención? A ver, estimado Jorge, hay varias alternativas. Sí, democráticamente precisamente sí. En las decisiones parlamentarias hay por el sí, hay por el no voto y hay nulo, la blanco. Abstención. O sea, son mecanismos de decisión. Entonces, si no fuese un mecanismo, tampoco estaría presente la abstención. Hay esa posibilidad. Y yo, de hecho, me he abstenido en algunas decisiones porque no sirven para nada, o sea, no sirven. En ese sentido, no estoy ni con lo uno ni con lo otro, porque en algunos aspectos, por ejemplo, no me acuerdo en este momento, pero había inconstitucionalidades. Por ejemplo, el tema de la fiscal. Por ejemplo, el tema de la fiscal. Ni lo uno ni lo otro beneficia. Dígame. Por ejemplo, el tema de la fiscal. En el tema de la fiscal, desafortunadamente yo no estuve en la sesión, estuve fuera del país, me hubiera gustado votar y mi decisión fue apoyar obviamente la gestión de la señora fiscal y lo había hecho mi pronunciamiento totalmente público en varios medios de comunicación. Yo saludo lo que ha hecho la señora fiscal, pero también yo le había señalado, hay otros temas que no se han investigado. Sí necesitamos, así como ha puesto todo el esfuerzo a estos casos de metástasis, de plaga, entre otros, que también se concentre en aquellos casos del 2019, del 2022, que hay varios compañeros que fueron asesinados por la fuerza pública por orden de María Paula Romo, por orden del otro señor, que no me acuerdo este nombre, del ex ministro. Entonces, esos casos hemos insistido para que también se atienda. De manera que me hubiera gustado votar, pero lamentablemente no estuve en comisión de servicios fuera del país. Correcto. De manera que no es que todo el tiempo estamos absteniendo. No, ahí revisen, sería bueno que revisen nuestra votación y son, creo, por mi parte, unas 2 abstenciones. El resto siempre hemos votado apoyando y otras no. La mayoría de leyes de urgencia económica no he apoyado porque yo soy abogada, yo entiendo y analizo cada una de las propuestas. La mayoría es no, la mayoría es no de ustedes. El pueblo ecuatoriano jamás apoyaré.
Correcto, doctora, pero yo lo que he revisado es que la mayoría vota no, los de Pachacuti. Son pocas las leyes que han votado en sí, en lo que va de este gobierno. Doctora, ya estamos en un proceso político y bueno, en las redes observamos que, bueno, siempre usted ha estado recorriendo la provincia de Bolívar, en los diferentes cantones, estuvo en Caluma, recientemente en la fiesta de Caluma, y recorriendo toda la provincia. Frente a la crítica y objeción que ustedes plantean al gobierno de Daniel Noboa, ¿cree usted que Leonidas Issa sea un gran aporte como candidato a la presidencia de la República? Mire, Leonidas Issa va a ser nuestro candidato a la presidencia de la República porque es una decisión colectiva y consideramos que es una persona que conoce la problemática del país. Al menos si él llega a la presidencia de la República, sabe qué necesita Bolívar, qué necesita Tungurahua, qué necesita Manabí, qué necesita el Guayas, pero el Guayas profundo, o sea, eso es lo que tiene que conocer. Y ahora estamos frente a un gobierno que no conoce nada, que, mire, hablan del país de la Amazonía, o sea, estamos gobernados y administrados, diríamos, por gente que vive en una burbuja. O sea, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y si contamos con el apoyo del pueblo ecuatoriano, estamos seguros que nuestro compañero Issa conoce los problemas y va a resolver. Es un compañero que ha venido desde abajo y eso es lo que necesitamos. Ya muchos de ustedes han apoyado a Guillermo Lasso diciendo, es que es un empresario y va a apoyarnos. Vayan y vean lo que ha ocurrido. Ahora, en el último proceso, que Noboa, que es joven, que es rico y todo lo demás y que iba a dejar de robar probablemente y que iba a trabajar por el pueblo ecuatoriano. ¿Dónde están las respuestas? Mire cómo estamos, casi abandonados. O sea, tenemos de nombre que tenemos un presidente de la República y de ahí en el resto de temas estamos totalmente abandonados. O sea, no es posible que, imagínense, ¿cómo se ha resuelto el tema de la inseguridad? No se ha hecho absolutamente nada. El tema del resto, educación, salud, están completamente abandonados. Asambleísta. Mire, nosotros recibimos continuamente en nuestra comisión, en la Asamblea Nacional, como comisiones enteras de médicos, comisiones de proveedores, comisiones de compañeros y compañeras que tienen que hacer tratamientos de diálisis y que ya no pueden hacer porque no pagan desde el Estado y así sucesivamente. Perdón que le corte. Jóvenes que no han podido, por ejemplo, jóvenes que han dado el examen de habilitación para hacer la rural en medicina, odontología y enfermería y resulta que del 100%, 80% no aprueba. Imagínense. Y ellos desesperados. Asambleísta, hemos hablado del tema de seguridad. Hemos hablado del tema de seguridad y eso es preocupante creo que para todos, ¿no? Y el gobierno nacional lo ha aceptado de que necesita una cooperación internacional en materia de seguridad para seguir fortaleciendo aquello o para ya tomar una decisión firme, ¿no? Y dentro de aquello está el anuncio del presidente de dar la posibilidad para una base militar extranjera. ¿Cuál es su percepción de aquello? Mire, eso significa, el abogado Jorgito también es abogado, aceptar esto y reformar la Constitución significa perder la soberanía de nuestro Estado ecuatoriano. O sea, eso es lo que significa. Y lo otro también significa demostrar una total incapacidad. Ni siquiera somos capaces de controlar la seguridad en el país. Y lo otro, ya estuvo la base de Manta y resulta que, ¿qué aporte hubo para el país? En ese sentido, lo que se hace necesario es que se implemente un plan integral para atacar la inseguridad en el país. Y eso no significa solo bala y cárcel, significa que ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente se quede en la casa, sino esté en las escuelas, en el colegio. También significa crear empleo para que todos se encuentren ocupados y no cometiendo y no sean fáciles presas de cooptación
por la delincuencia organizada. Significa que los órganos de control empiecen a funcionar, la misma UAFE, las aduanas, en los aeropuertos, migración, o sea, todos los órganos de control y de ingreso tienen que funcionar, y resulta que aquí no funciona, todo se protege. Imagínense, algunos miembros de la policía, de las fuerzas militares involucrados en acciones de narcotráfico o de tráfico de drogas. ¿Eso qué es lo que le dicen, no es cierto? Que desafortunadamente ellos mismos son los responsables de controlar y no lo están haciendo. Entonces necesitamos acabar también con toda la pobreza. O sea, es eso lo que hay que hacer, claro. Armar un plan integral y resolver todos los problemas. Caso contrario, si estamos pensando solo en bala y cárcel, no vamos a resolver esta gran problemática, doctora, que tiene nuestro país. Doctora, ahora mismo, mire, de nuestra provincia hay muchos bolivarenses que se están yendo hacia los Estados Unidos y no hay una posibilidad de crear un empleo. Eso claro. Es lo que tenemos que resolver. Doctora, quiero agradecerle por acompañarnos esta mañana, importante el diálogo, pero tengo algunos comentarios que me envían, un poco jocoso, dice, con Issa de presidente, Issa presidente no tendrá paros, porque los paros lo hacía Issa, y si él es el presidente no hay quien le haga paro. Bueno, un poco jocoso, que es un tema de romper el hielo. Quiero agradecerle por acompañarnos, doctora, en esta mañana. Importante siempre dialogar con usted, que es una voz activa en la Asamblea Nacional. Siempre hemos escuchado que es una de las 5 mujeres que está en la Asamblea de Pachacuti y que está tomando la palabra con firmeza para decirlo desde la provincia de Bolívar. Un buen día para usted. Muchas gracias, estimado abogado. Yo creo que tenemos una tarea fuerte en el próximo proceso electoral. Votar con conciencia, dejemos de creer en los niños ricos, dejemos de votar a cambio de algo. Yo realmente digo esto de comprar conciencias con regalos, con una libra de arroz, con una licuadora, eso es un insulto a la ciudadanía. Eso es decir, eres ignorante, entonces te doy eso a cambio del voto. Y no es así. Miren cómo estamos ahora. Probablemente recibieron algunos regalos y ahora estamos totalmente abandonados. De manera que hay que analizar y hay que tomar conciencia y elijamos los mejores, obviamente, para que gobiernen, y aquellos que conocen el Ecuador profundo. Caso contrario, van a seguir gobernando para su círculo, porque eso es lo que han hecho, lamentablemente, hasta la presente fecha. Muchísimas gracias y que tengan un buen día a todos y todas. Bien, gracias, estimado. Bien, nos acompañó la doctora Mariana Yumbay Allico, asambleísta por la provincia de Bolívar en el curul 22 de la Asamblea Nacional. Vamos a una pausa y retornamos con más noticias.